Vamos a leer entonces la escritura en Santiago capítulo 1 y el versículo número 6. Ahí tenemos ya una porción que nos va a indicar el tema por el cual vamos a compartir los pensamientos que el Señor pone en nuestro corazón para poder edificarnos. Y así dice el apóstol Santiago, repito, 1:6. Pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. El código número 7 trató sobre la petición en la oración. Pero aquí ahora se agrega, pero pida en fe. Pueden sentarse y espero que el Señor pueda bendecir nuestras vidas con su palabra. La fe en Dios definitivamente nos lleva a depender de Él con temor y reverencia. Pero si estoy en oración y le digo al Señor, aquí estoy, creo en ti, eso no significa que ya he llenado un requisito para que Dios se vea obligado a responder. Ustedes saben que no es así. La fe requiere de los códigos que hemos ya aportado, entre ellos la constancia, la perseverancia, la insistencia en la oración. Pero no cabe duda que la fe al orar es un enfoque fijo entre pedir, creer y pedir. Es decir, entre estas dos cosas, cuando estamos orando, tiene que existir la fe. La fe es como el motor que ha de mover en sí nuestras peticiones a Dios y la insistencia con la cual tengamos que exponer nuestra necesidad delante de Él. La duda en la oración es un código adverso de la fe. De hecho, la duda es comparada a las olas del mar por su constante e incesante vaivén. Ustedes saben que cuando uno está en alguna playa, aquello es de todo el tiempo. El sonido que produce, aquello a veces hasta adormece. Pero a veces no nos damos cuenta de lo que es en sí ese movimiento constante de las olas. Pero muy parecido a eso son las dudas, porque pueden mantener un movimiento constante entre la fe y la oración. ¿Me explico? Es decir, los cambios y variaciones de nuestro pensamiento entre creer y no creer serían esas dudas que van y vienen en los momentos de oración. Y yo creo que como seres humanos podemos platicar en confianza de esto, porque a veces nos ponemos a orar, pero ¿acaso no los pensamientos nos interrumpen? Y de inmediato pensamos, tengo que hacer esto y nos concentramos en la oración, pero algo nos estorba y nos distrae. Eso es parte de lo que hace la duda en ese vaivén de ir y venir y estorbar en sí nuestra oración. Por eso creo que pedir en fe a través de la oración es como escuchar las ondas de las dudas, pero hay que ignorar esa monotonía de sus ruidos. Por momentos en la oración tenemos que decir, detengo mi atención sobre las dudas y me enfoco, Señor, en mi petición delante de ti. Unos momentos, unos minutos en esa forma de enfoque en la oración delante del Señor nos puede ayudar a que nuestra comunión con Él sea efectiva. Porque la fe en la oración es la constancia
de que Dios escucha y la convicción de que Él nos responderá. Amén. Si usted pregunta cuándo o pregunta dónde y cómo, ustedes tienen la respuesta, no lo sabemos. Porque a veces los tiempos de Dios no se entienden, pero quien tiene fe sabrá esperar y con paciencia aprenderá el camino de la persistencia. Amén. Hay ejemplos de los que oraron con fe y Dios les respondió de inmediato, con señales, prodigios y maravillas. Pero también hay ejemplos de quienes creyeron a Dios, le oraron y Dios respondió con el tiempo, o no le respondió también en ningún momento. No obstante, la fe de los que creyeron a Dios se mantuvo firme y constante. Y oiga bien, no dependió de la respuesta que esperaban. Jamás ponga usted en la respuesta la atención de que Dios le escuchó o no le escuchó. Ponga siempre su confianza en la promesa que Él nos ha dado de que le pidamos y Él responderá. Amén. Independientemente si Él nos responde o no nos responde. Esa es la manera como la fe realmente puede manejar nuestra atención al Señor a través de la oración. Por eso también puedo decir que hay fe para orar con convicción en la fidelidad de la voluntad divina, con la esperanza de que Dios hará lo mejor y lo más conveniente según sus propósitos eternos. Después de todo, quien sabe lo que más nos conviene es Él. Yo le puedo pedir a Dios lo que necesito en el momento y hasta le puedo dar las indicaciones de cómo quisiera que aquello se resolviera. Pero Dios sabe lo mejor, desde el tiempo en que tiene que responder hasta en la forma en que Él va a darnos la respuesta. Y aquí yo quiero que considere este pensamiento. La respuesta de Dios en oración no determina la fe, sino que la fe en Dios determina la respuesta por la oración. Aunque es un juego de palabras, sin embargo, el sentido está en que no vamos a determinar cuánta fe pusimos cuando oramos, porque nos podríamos decepcionar. Posiblemente no veamos la respuesta y el enemigo nos acusaría diciéndonos: has orado porque has hablado con Dios, pero no has orado con fe, porque Dios no te ha respondido. Así que no depende en sí lo que nosotros veamos como respuesta de lo que hemos orado. Nuestra fe en Dios debe estar siempre asegurada por lo que conocemos de su palabra. Lo que Él responda ya vendrá de acuerdo a su voluntad. Es decir, primero que actúe nuestra fe y después dejemos que Dios responda porque le hemos creído. Hay una porción en la Biblia, aquí mismo en Santiago, pero en el capítulo 5 y en el verso 17, donde dice el apóstol: Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Y aquí hay muchas lecciones realmente que podemos entresacar de esta porción. Primero, la condición humana no es un factor determinante para la fe en oración. Independientemente de cómo usted esté en su relación con Dios, posiblemente haya tenido fallas, y quién no, ¿verdad? Posiblemente haya orado y quizá su oración haya sido corta y no haya sido constante.
Independientemente de eso, en fallas humanas, no podemos nosotros determinar nuestra fe en la oración. Porque mire a Elías, era semejante a nosotros en pasiones. Y es que ahí nosotros podemos ver a un ser humano, a una persona dependiente de Dios, aunque había manifestado mucho poder de Dios en las respuestas que Dios le había dado a través de lo que le pedía al Señor. Sin embargo, seguía siendo tan humano como nosotros. Y esa es la primera lección. Por lo tanto, el apóstol Santiago afirma que la fe humana en Dios es el factor de lo imposible. No se olvide que Jesús lo dijo: al que cree, todo le es posible. Podríamos decir, al que tiene fe y le ora a Dios, todo le será posible. Por eso estamos afirmando que el código de la fe en la oración es vital, es importante. Pero veamos también que no se trata de la perfección en el vaso que cree y ora, sino en la perfección de Dios a quien el vaso cree y ora. Es decir, no pongamos nuestra mente o nuestro pensamiento en lo que somos. Pongamos nuestra mente y nuestro pensamiento en Dios. Amén. Que Dios sabe lo que tiene que hacer en su debida oportunidad. Cuando Dios es el factor principal de la ecuación, la operación hecha será siempre la solución perfecta. Pongamos a Dios en la relación que tenemos con los problemas, con las circunstancias. Pongamos a Dios ahí. Él será el factor fundamental, porque Dios sabe dar fuerzas donde no hay ningunas. Él sabe responder donde no hay posibilidades de respuestas. Él sabe sanar donde hay una enfermedad y posiblemente el diagnóstico humano y profesional de los médicos sea negativo, pero Dios puede hacerlo positivo. Alabado sea su nombre por siempre. Por lo tanto, la combinación de fe y oración es un código secreto de la solución del problema en sí y la satisfacción que produce la respuesta que Dios nos dé. Volviendo otra vez al caso de Elías, vea que su misión fue volver el corazón de los hombres a Dios. Y dicha misión no era fácil. De hecho, la operación y gestión de Elías con una nación comprometida con la idolatría era una misión imposible. Usted tiene que leer la historia de Elías confrontando a los falsos profetas de Baal, a los sacerdotes que se habían convertido en idólatras. Prácticamente él estaba tratando de convencer a los que antes habían sido convencidos por la verdad, pero se habían vuelto de ella. Pero ahora él va a utilizar la respuesta de Dios, porque esa respuesta es precisamente la que va a impactar no solamente el corazón de ciertos hombres, sino a toda una nación que puede ver el poder de Dios manifestado a través del profeta. Amén. Así que tiene que leer esa historia de Elías. Así que el código secreto de Elías fue su fe y su oración. Ahí lo pudimos leer. Él oró que no lloviera y no llovió. Y no fue una petición sencilla. Elías oró que no lloviera y por 3 años y 6 meses
aquello sucedió. Ahora déjeme pensar, yo creo que Elías se mantuvo orando todo el tiempo. No fue una oración y ya estuvo. Era la constancia de la fe de Elías, creyendo que Dios iba a detener la lluvia hasta que viniera la oportunidad de que la respuesta que él tenía que darle al pueblo de Israel viniera. De hecho, él se escondió y muchas otras cosas sucedieron sobrenaturalmente. Porque imagínense, había agua en un arroyo que Dios estaba proveyendo constantemente. Un cuervo le llevaba carne y él se alimentaba todos los días. ¿Qué cuervo puede hacer eso, hermanos? ¿Se da cuenta? Los cuervos comen carne. Y si eran de animales recién muertos, pues más saludable para ellos. Pero sin embargo el cuervo se lo llevaba a Elías. Ya había una relación, yo creo que hasta nombre le puso Elías al cuervo, ¿verdad? Cuando ya lo veía llegar, creo que hasta le decía buenos días o buenas tardes, señor cuervo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Se familiarizó de tal manera todos los días por 3 años y medio que aquello fue algo tan natural, tan normal para este profeta del Señor. Pero veamos que yo puedo pensar juntamente con ustedes que la fe de Elías iba de la mano con sus ruegos durante 42 largos meses. Es decir, no paró de creer. Por lo tanto, Dios tampoco paró de responder hasta que llegó el momento. No solamente son historias de la Biblia, son una realidad del poder de Dios. También para nosotros el día de hoy. Amén. Pero le quiero dar otro ejemplo. Había un príncipe de la sinagoga llamado Jairo. Esto en el Nuevo Testamento. Cuando le dijo a Jesús que fuera a su casa porque su hija estaba enferma y a punto de morir, ellos en esa conversación en donde Jairo tuvo un acercamiento a Jesús, él mismo le dijo a Jesús: llega, toca a mi hija, le decía él, para que sane y para que viva. Hasta le dio la receta, como podríamos pensar. Jairo le dijo al Señor: ve, toca a mi hija, sánala para que no se muera. Él ya estaba entendiendo que era necesario que Jesús llegara y físicamente tuviera un contacto con el cuerpo de su hija. Porque se sabía que Jesús sanaba a los enfermos solamente con imponerle las manos. Así que Jairo se enfrascó, por decirlo así, en un método nada más. Pero la Biblia dice, y esto está en Marcos 5:36, mas luego Jesús, oyendo esta razón que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga: no temas, cree solamente. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Se da cuenta? Mire, las palabras de Jesús que tenemos que memorizar. Ya dije antes que Jesús dijo: al que cree todo le es posible. Ahora memorice esta frase también: no temas, cree solamente. Porque en el código de la fe nosotros tenemos prácticamente la respuesta de parte de Dios asegurada. Es decir, Dios siempre va a responder. Así es. Y si aún la respuesta no fuera a nuestra manera, siempre va a darnos su razón por lo cual no ha respondido. Pero veamos aquí que cuando Jesús usó la frase hombres de poca fe, cuando estaba con los discípulos en medio del mar que casi hacía anegar la barca, amén, era una circunstancia difícil.
Pero ahí tomó el Señor la oportunidad para darles una enseñanza, una lección de fe. Así que cada vez el Señor, ¿qué hacía? Reforzar por medio de su palabra la fe de ellos, para que vieran lo imposible. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para que vieran los hechos del Señor, que son siempre prodigios, maravillas. Aleluya. Eso es lo que hace el Señor. Mire, Dios puede hacer cosas sobrenaturales Amén. y las sigue haciendo hasta el día de hoy. Amén. Amén. Pero en todas esas ocasiones narradas en la Biblia, Jesús siempre aprovechó la oportunidad para animar a sus discípulos en la fe. Amén. Y lo logró, porque cuando ya el Señor no estaba entre ellos, ¿acaso no ellos mismos hicieron milagros? ¿Acaso ellos mismos no resucitaron muertos? ¿Acaso ellos mismos no fueron usados para hacer la obra de Dios con sobrenaturalidades? Amén. Amén. Por eso estoy hablando de esta realidad. Amén. Había en otra ocasión un padre de familia que llevó a su hijo a la presencia de Jesús para que lo liberara de un espíritu mudo que quería matarlo. Cuando interrogó al padre, le dijo una de las verdades más grandes de la fe. Y la Biblia lo dice en Marcos 9:23. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo es posible. ¿Cuál fue la respuesta del padre en el verso siguiente, en el 24? Y luego el padre del muchacho dijo clamando: creo, ayuda mi incredulidad. ¿Se ha puesto a pensar usted en esa porción? Mire el contraste, lo que dice Jesús y lo que dice el hombre que le pide. ¿Está pidiendo en fe? Claro que sí, porque se necesitó fe para llegar a Jesús y pedir un milagro o una liberación de su muchacho. Amén. Amén. Sin embargo, usted puede notar en estas porciones que en parte el corazón de aquella persona tenía fe, pero también tenía una parte de incredulidad. ¿Se da cuenta? Porque le dice, creo, coma, pero de inmediato usted le ayuda mi incredulidad. Como que es incongruente, ¿verdad? Que alguien diga, sí creo, pero a la vez tengo incredulidad. ¿Sabe a quién le dijo Jesús incrédulo? Usted que ha leído la Biblia, usted que es cristiano de muchos años. Amén. ¿Sabe a quién le dijo Jesús incrédulo? A Tomás. Cuando él dijo, si no veo sus manos, ¿dónde lo clavaron? No voy a creer, aunque ustedes me lo estén diciendo. Pero cuando Jesús se apareció, lo primero que hizo fue hablarle a Tomás. Y le dijo a Tomás, Tomás, aquí están mis manos, mete tu dedo, no seas incrédulo, sino creyente. Amén. Por eso yo utilizo mucho la palabra creyente, porque decir cristiano, pues a veces ya es un título malgastado, pero creyente es aquel que tiene fe en el Señor Jesucristo. Es aquel que ha puesto su confianza en el Señor. Y él sabe que Dios vive, que el Señor tiene poder y que Él puede hacer cualquier cosa a nuestro favor. Amén. Amén. Así que no seamos incrédulos, seamos creyentes. Amén. Y no nos avergoncemos
como este padre no se avergonzó de decir las dos cosas, porque muchas veces están dentro de nosotros. Pero examinemos qué es lo que tiene más fuerza y más dominio en nuestro corazón. Si es la fe, pues vamos a ver maravillas. Pero si es la incredulidad, entonces aquello podría ser una trampa del enemigo. Y hermanos, ¿qué quiere hacer el diablo? Vendernos sus mentiras, vendernos engaños, vendernos lo que nosotros queremos comprar con facilidad, porque muchas veces le creemos lo que nos dice. Ya ves que no pasa nada, ya ves que oraste y no ha sucedido nada, no te han respondido, es que no crees, es que tienes más incredulidad que fe. Deberías de desistir, ya no deberías de continuar orando. Y muchas veces nos vende lo barato. Pero tenemos que asegurarnos, hermanos, de que Dios puede hacer grandes cosas. Cuando nosotros tenemos fe aún tan pequeñita como el grano de mostaza. Amén. Pero le quiero decir algo más aquí, de este pasaje. Los tres códigos contrarios a la fe son el temor, la duda y la incredulidad. Hasta este momento hemos visto los tres casos: el temor, la duda y la incredulidad. Sí se puede creer y a la vez bloquear mentalmente la fe por los miedos, la incertidumbre y la incredulidad. ¿Se da cuenta? Y algo que he aprendido y se lo comparto ahora, y es que cuando muchas veces estamos en depresión, es porque cosas del pasado nos afectan. Cuando estamos en estrés, muchas veces lo del presente está arruinando nuestra vida. Y cuando estamos en ansiedad, es porque estamos considerando el futuro. Y mire, no podemos hacer nada, ni por el pasado, ni por el presente, ni por el futuro. Pero sí podemos creer en aquel que tiene el control de todas estas cosas en nuestros tiempos. Amén. Amén. Para que podamos vencer la depresión, el estrés, la ansiedad, y en nuestra confianza en Dios podamos vivir el día de hoy y ser felices y reír y creerle al Señor diciéndole: tengo un Dios grande, un Dios bueno, un Dios poderoso en el cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Y nada me podrá impedir venir a la iglesia y alabarle. Amén. Hermanos, porque no tendría sentido que alguien que canta al Señor, que le alaba, viva en esas condiciones. Usted tiene que salir de estos códigos contrarios de la fe. Y yo le traigo esta palabra de exhortación porque muchas veces la incapacidad de lo imposible viene por la incertidumbre. Y es que la fe es la certeza de lo que no se ve. Y muchas veces la incertidumbre nos gana, pensando que, bueno, como no lo vemos, como no hay evidencia, como no hay datos o información, más bien tenemos al contrario los datos y la información de lo negativo, pero muchas veces la fe no nos va a presentar ningún cuadro en esa forma, pero le tenemos que creer al que está en control de todo. Amén. Porque Él nos puede asegurar lo que no nos puede asegurar el hombre. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya.
Así que la ausencia de fe aleja la posibilidad de lo sobrenatural. Mire ese pensamiento tan sencillo. Si no tenemos fe, no vamos a ver lo sobrenatural. Hay quienes no creen en sanidades, por lo tanto no van a ver sanidades. Hay quienes no creen en liberación, por lo tanto no van a ver liberación. Pedimos el día de ayer por la noche que al llegar a casa oráramos en nuestra recámara, en el pasillo, en el comedor, en la sala, que recorriéramos el recinto donde vivimos, orándole al Señor y creyendo que Él puede liberar ese lugar y sacar toda influencia negativa, aunque no se vea, pero en la fe, orando al Señor, podemos ver lo que Dios es capaz de hacer. Espero que los que estuvieron la noche de ayer lo hayan podido hacer. Amén. Amén. Porque creemos que Dios obra cuando hay presencia de fe. Y así podemos ver lo sobrenatural que Él es capaz de hacer porque le hemos creído. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Usted ha pensado alguna vez cuánta fe tiene? ¿Le interesa saberlo? Tiene que interesarle. Porque si la fe es limitada, puede ser fácilmente bloqueada o mal enfocada y hasta manipulada por los pensamientos de un conocimiento incorrecto. Por eso la enseñanza de la doctrina bíblica nos encausa hacia la fe. Amén. Porque hay gente que tiene conocimiento incorrecto. Hay todavía creyentes, óigame bien, que tienen muchas veces creencias fuertes en su corazón de cosas que todavía manejan el transcurso de su vida. Si vieron un gato negro, por ejemplo, algunos ya empiezan a clamar la sangre de Cristo, ¿verdad? Si tal vez pasan debajo de una escalera, que son las creencias más comunes que se oyen, que muchos todavía consideran como de mal agüero. ¿Se da cuenta? Están, por su conocimiento incorrecto, manipulando sus pensamientos hacia lo que no es de Dios. La fe, por el contrario, la fe en Dios, a la cual me refiero, por muy pequeña que parezca, siempre tendrá resultados positivos en Dios. Amén. Alguien podría también decir: pastor, todo está bien, yo le pido a Dios, pero no pasa nada. Y ahí está el problema, que no pasa nada. Y creo que pensar que las cosas tienen que suceder de inmediato no es tener la fe correcta. ¿Quién le ha dicho eso? Es un conocimiento incorrecto. Lo que le estoy diciendo es de que la fe en Dios debe estar definitivamente enfocada en Él. Amén. Pero la respuesta depende de Él, de cuándo, dónde y cómo habrá de venir. Por eso, ese código de la fe en la oración, repito, es tan importante. Creer que oramos y pedimos y que Dios responderá en su tiempo, eso es tener la fe correcta. Decirle al Señor: en tu tiempo, Señor, yo lo dejo en tus manos y tú vas a responder en tu tiempo. Amén. Hay cosas que todavía usted y yo hemos orado y todavía no hemos visto la respuesta.
pero de que Dios lo ha tomado en cuenta, te aseguro que sí. Amén. Pero consideremos que la ausencia de nuestra fe hace también a Dios limitarse, aunque Él no sea limitado. Pero la presencia de la fe tampoco hace a Dios automático. Amén. Es decir, aunque no pasara nada de inmediato, hay que seguir creyendo y manifestando nuestra fe en una oración constante, porque Jesús dijo, Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Así dice esta versión de la Biblia digital que tengo. Por tanto os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. La palabra os vendrá. Repita conmigo, os vendrá. Os vendrá. Quiere decir que Dios responde. Amén. Pero no hay tiempo estipulado, ¿verdad? Jesús lo dijo claramente, os vendrá, pero no hay tiempo determinado. Así que lo que nos queda a nosotros es esperar en el tiempo de Dios. Amén. Mire que tenemos el privilegio del acceso inmediato en oración a la presencia de Dios. Pero Dios se reserva el derecho de responder en su tiempo. Amén. Amén. Es decir, Él es soberano, Él hace como Él quiere. No podemos nosotros obligarlo. Por eso hay ejemplos de oraciones que fueron hechas en fe, sin respuesta según lo que se pidió. De Pablo, la Biblia dice en 2 Corintios 12, versos 8 y 9, 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí, era un estorbo que él tenía en su cuerpo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Pablo llegó a la conclusión y dijo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo. Amén. Llegó a entender que aunque no viniera la respuesta como él pedía, sin embargo, iba a mantenerse creyendo que Dios estaba en control de su propia vida. ¿Ha llegado usted a esa conclusión al leer esta parte de la historia de Pablo? Que no le respondieron de la manera que él pidió. Pero él siguió creyendo al Señor porque él sabía que Dios siempre tiene lo que más le conviene a sus hijos. Y por último, hermanos, Dios opera según su voluntad. Él hace, repito, como Él quiere, no como la voluntad humana lo exija. La fe es una potencia de fortaleza, pero perfeccionada en vasos débiles, como fue la experiencia del mismo apóstol Pablo. Usted tiene la potencia de Cristo en su interior, y eso hace la diferencia entre lo humano y lo divino, porque tenemos las dos cosas. Amén. Tenemos la parte natural y tenemos la parte espiritual. Que no domine la parte natural más que la parte espiritual en su vida. Al contrario. Y la parte espiritual que sea fortalecida por la potencia de arriba. Amén. A través de la fe. Amén. Amén. Así que Dios no es un requisito para agradar a la fe. Cuando yo pensé en esto, dije, esto está tremendo. Dios no es un requisito
para agradar a la fe. Es decir, tengo fe, así que para que pueda sustentar mi fe, Dios tiene que ser parte de lo que creo. No, sino que la fe es un requisito para agradar a Dios. Ahí debemos enfocarnos. Es en lo que Dios quiere. Porque si Él hiciera lo que nosotros le pedimos, posiblemente nos agrade, pero Él no quedará agradado. Amén. Pero si queremos agradarle a través de nuestra fe, porque le creemos, porque Él lo habló, porque Él lo dijo, entonces Él se va a agradar y Él finalmente va a responder como Él quiere. Amén. Amén. ¿Y quién no va a estar contento si Dios responde? Sea como sea, venga como venga la respuesta. Si Dios lo ha hecho, vamos a estar satisfechos y vamos a siempre honrar al Señor con nuestra alabanza. Aleluya. Amén. Se quiere poner de pie para hacer la oración final. Aleluya. Y que usted pueda, al escuchar este mensaje, volver su corazón al Señor y decirle: Señor, necesito que mi fe crezca, necesito que mi fe esté enfocada en ti, Señor, y necesito que aquellos códigos contrarios de mi fe sean quitados de mí, sean puestos a un lado, para que pueda ver así lo sobrenatural. Créelo en esta oportunidad que hoy es este mensaje, y Dios hará la obra en tu corazón. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo a través de ella en nuestros corazones. Glorifícate cada día más y que tu nombre sea glorificado.